Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al cuarto encuentro del manejo clínico terapéutico de enfermedades frecuentes de transmisión sexual en el primer nivel de atención de salud. Esto es el proyecto de atención universitaria. En esta cuarta parte tenemos la participación de mi querida colega, la doctora Araceli Sequeira Neme, profesora de la Facultad de Microbiología y infectóloga de nuestra institución. Ella les va a hablar de la clínica y el tratamiento de sífilis y de HIV. Así que damos comienzo con su presentación. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por estar presentes del otro lado. Seguramente con muchos me conozco de otro tipo de consultas o de haber atendido a sus pacientes si me derivan a la banda, al CEPSI o al Hospital Mamantula. La clase de hoy, la exposición de hoy va a diferir de las anteriores, ya que lo que vamos a hacer es poner como un ejercicio, toda la ponencia va a ser con ejercicios de participación activa de ustedes, en donde podamos charlar sobre todo sobre los mitos y sobre las creencias que tienen las personas que atendemos en el primer nivel, en el segundo nivel de atención con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, porque muchas veces esos mitos y esas creencias que son erróneas, por supuesto, que se mantienen en el tiempo, generan retraso en la atención, miedo en la profundidad, generan malos entendidos, generan problemas entre las personas y creo, y soy una amante de la atención en el primer nivel porque creo que ahí está la prevención, está el acceso oportuno, está la derivación oportuna, está el tratamiento a tiempo. Entonces a mí me gusta mucho y agradezco un montón la participación justamente de hoy y en este tema y el formato con el que voy a empezar es poniéndoles situaciones para que ustedes, si pueden, vamos a habilitar los micrófonos, respondan sin miedo, porque estamos aquí para sacar, para que ustedes también puedan transmitir y sean formadores de formadores. En nuestra clase de hoy vamos a ver mitos y realidades del tratamiento de la sífilis y actualidad del tratamiento por el VIH. Y como una ensalada voy a hacer un poco de todo, mito para todo y tratamiento para todo. Hasta el día de hoy, ¿sí? Díganme si a ustedes no les pasa que cuando viene un paciente a la consulta por sífilis, que en general dicen no vengo porque tengo sífilis y no vengo porque tengo una VDFL o algo así, hay mucha desinformación, hay mucho miedo, hay mucha cuestión social, opinión, en la cual por ahí el interceder de las familias hace que la gente se asuste y a veces no consulte o se generen falsas informaciones que después se transmiten en los senos de esas sociedades. Yo creo que hablar de esas cosas aquí, aclarar los puntos, sirve para que ustedes transmitan, no significa que no sepan, sino que transmitan adecuadamente porque son el primer nivel y normalmente acuden por primera vez con un resultado de laboratorio o de laboratorio o se hace un test de los que se hacen a nivel local. A lo largo de la historia de la sífilis ha sido objeto de muchos mitos y hasta el día de hoy se mantienen algunos, ahora vamos a ver, pero la información clara desde nosotros, desde los sectores de salud, es la clave para prevenir las reinfecciones, para prevenir las infecciones primarias y sobre todo para que los tratamientos ofrecidos y realizados sean efectivos. Entonces, el primer mito dice, para mí, que la sífilis es una enfermedad del pasado. Muchos creen que la sífilis es vieja, que la sífilis se nombra desde la Biblia, aquí en nuestro continente desde Colón, aunque se cree que es mucho previo a esto.
Y sin embargo, hay resurgimientos en los últimos 10 años, hay registros y publicaciones en toda Latinoamérica, América del Sur y Europa, en donde se puede medir y se puede observar el aumento de los casos de sífilis, sobre todo en las poblaciones jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, por muchos factores. Nosotros lo hemos visto en las clases anteriores, por falta de información, por falta de acceso a los métodos de barrera, por poca consulta, porque la población femenina es más consultadora que la población masculina, a veces por la falta del acceso al tratamiento o por un retraso en la consulta y en el tratamiento. Por lo tanto, no es una enfermedad del pasado, es una enfermedad actual, es una enfermedad que está generando un impacto sobre todo en la población joven, que es la mujer joven en edad fértil, que se embaraza, que puede transmitir esta enfermedad a su bebé, en donde ustedes en las clases anteriores también han visto el impacto en lo que es la sífilis congénita. Una pregunta, doctora, antes de continuar. ¿A usted le parece que la sífilis es una enfermedad endémica? No, la sífilis no es una enfermedad endémica, es una enfermedad distribuida alrededor del mundo, muy frecuente. De hecho, debe ser la enfermedad de transmisión sexual más frecuentemente diagnosticada. Cuando nosotros hablamos de endemia, hablamos de una cierta cantidad de números estables, de casos estables en un lugar determinado. Sin embargo, no tenemos que discriminar o pensar que en aquel barrio, en aquella ciudad, en aquel pueblo, o como muchos preguntan, hay muchos casos ahora, y en realidad uno los nota, uno puede medir los números de casos a nivel global, a nivel continental y a nivel país, en la información que es seria y chequeada del Ministerio de Salud de la Nación año a año. Otro mito. Las personas promiscuas contraen sífilis. Entendiéndose por promiscuidad, en el significado nuevo de la palabra, que son aquellas personas que tienen relaciones sexuales sin protección como método de barrera. No hablamos del número de parejas, no hablamos del tipo de personas, no hablamos de la orientación sexual, a eso no nos interesa a nosotros, sino de los medios de cuidado, porque a lo largo de la vida vas a tener muchas parejas, vas a tener parejas que pueden ser casuales, va a haber viudez, divorcio, separación, un montón de cosas. Y tenemos que entender como aquello que cuando inician una relación, tienen una relación casual o de poco tiempo de inicio, no usan métodos de barreras. Entonces, solo la contraen las personas promiscuas. No, cualquier persona sexualmente activa puede contraer sífilis y la transmisión ocurre por contacto sexual, persona a persona con una lesión infecciosa. Sabemos que el treponema es una bacteria que es solamente del hombre, de la persona, ¿sí? No la tienen los animales, no la tienen los animales domésticos, de ninguna manera, solamente es de la persona. Si uso preservativo, no puedo contagiarme de sífilis. Si bien el preservativo es el método para evitar las enfermedades de transmisión sexual de barrera por elección, ¿sí? Reduce significativamente el riesgo, pero no lo elimina por completo. Porque las relaciones sexuales, pues en las relaciones sexuales puedo tener contacto con diferentes tejidos y con lesiones que pueden no ser tan visibles al ojo, que pueden no doler, lo hemos hablado. Dice una oyente que no se escucha, pero creo que capaz que sea de su lugar. Sí. Okay. Que pueden ser lesiones no visibles o poco dolorosas o nuevas, y no solamente es por la penetración vaginal o la penetración anal, sino puede ser por sexo genital, anal, bucal, ¿sí? En todo tipo de contacto. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales, ¿sí? Cuidadas o no, obviamente que con el preservativo se reduce significativamente el riesgo,
Pero recordar que las otros tipos de relaciones, como las relaciones sexuales orales, por ejemplo, no protegidas por método de barrera, también pueden permitir que la persona contraiga la enfermedad o se transmita la enfermedad. La sífilis solo se transmite por sexo con penetración. Se puede transmitir a través de sexo oral, vaginal o anal, así como un contacto directo con un chango sifilítico, que ustedes han visto fotos reales y actuales y que son de nuestra propiedad, de pacientes propios, en las clases anteriores. Hay lesiones de la sífilis que son altamente contagiosas y tener en cuenta que en la población femenina, en la mujer, la lesión puede estar en el cuello del útero o en la vagina, por lo tanto no se ve y tampoco se siente. Se puede contraer sífilis al sentarse en el inodoro o por compartir cubiertos, mates. Es extremadamente improbable y no lo pongo como un no rotundo porque en ninguna bibliografía aparece así, pero se aclara que la bacteria no sobrevive por sus características biológicas fuera del organismo mucho tiempo y el contacto siempre es directo y cercano persona a persona. Eso es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Lo que sucede, y esto es un mito para que ustedes puedan transmitirle a la comunidad que atienden, que hay mitos en donde van a poner en lugar de contagio el baño, un baño público, un baño de un baile o de una toalla compartida, ¿sí? Y uno en la medicina no tiene los no absolutos, pero sí aclarar siempre esas personas a la hora de hacer consejería que esta es una enfermedad de transmisión sexual. Otro mito. Después de curada, el sífilis no puede volverse a contraer. Lo vamos a tener la cantidad de veces que estemos expuestos porque es una enfermedad de transmisión sexual. Siempre va a haber la primera vez en el caso de que se tenga sífilis, pero posteriormente a ello, si se detecta la primera vez, se cura, se trata, se controla, posteriormente se puede volver a contraer si uno se expone a la bacteria de la misma manera que se ha expuesto la primera vez. Por eso en este punto es muy importante la consejería. La consejería sobre las enfermedades de transmisión sexual es un acto, ¿sí?, del sistema de salud que se trata de hacer siempre en el primer nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una consulta que no es urgente, porque hay una repetida consulta, porque la persona que consulta en el primer nivel está ligada de algún modo a la comunidad que atiende ese lugar, esa zona, y también se hace en el segundo o en el tercer nivel, como en nuestro caso con el doctor que atendemos en el tercer nivel, pero siempre tenemos casos que tienen más gravedad, que son derivados oportunamente o no, después de haber pasado por las instancias de la atención inicial. Entonces siempre hago también que la consejería pre y post de rápido o pre y post tratamiento para la sífilis o para otra enfermedad de transmisión sexual es muy importante para que la persona obtenga, el paciente, la información para que mejore su cuidado y pueda consultar las veces que sea necesario de manera oportuna. Si no tengo sífilis, no tengo síntomas. Y en realidad que se puede tener sífilis y no tener síntomas. Hemos hablado de las clases anteriores, que hay periodos de latencia entre una etapa y la otra de la sífilis. Sabemos que está la etapa primaria, secundaria y terciaria, en la cual en el medio, entre cada una, puede haber periodos de latencia, o sea, tengo la enfermedad, pero no tengo síntomas. Y es muy importante aclarar esto porque la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen periodos en donde no tienen síntomas. Hay excepciones, como por ejemplo la gonorrea, en donde la sintomatología es como hiperaguda antes de las 72 horas, con mucho dolor, con mucha molestia, y los hombres no tan así en la mujer, pero el resto de las enfermedades en general, por los periodos de incubación o latencia, tienen periodos
en donde no hay síntomas, pero sin embargo se puede transmitir. Aquí hago hincapié en la latencia en el embarazo, porque, y voy a detenerme después un minutito más en el embarazo, porque el embarazo, y por ley desde el año 2002 en nuestro país, es obligatorio solicitarle a toda embarazada 3 serologías a lo largo del embarazo que incluyen la serología para sífilis o VDPR. No voy a hablar de otras, pero incluye hepatitis B, VIH, Chagas. En este momento no la voy a incluir, pero es importante porque 2 durante el proceso de la gestación y una hacia el alta de la maternidad para detectar a tiempo y prevenir enfermedades recién nacidos y también tratar a la mamá. Porque la mayoría de las veces en el embarazo es una herramienta que tiene el sistema de salud en donde acude la mamá a los controles, ¿sí? Y es un momento de detectar no solamente las enfermedades infecciosas transmisibles, sino las enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, diabetes, etc. Entonces es tan importante cumplir en el embarazo con todas las metas que tiene el carnet. Esto es acá, ¿por qué? El carnet de prenatal. Bien, lo hablo después. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de sífilis? A pedido del doctor Cristian, y porque soy profe hace muchos años de una materia en la carrera de medicina en donde me dedico a explicar los fundamentos de los diagnósticos. Creo que es un momento oportuno para aclarar de una manera simple, pero objetiva y académica, cómo se hace el diagnóstico de sífilis, que sé que del otro lado a veces genera confusión, genera malos entendidos, hay números que tenemos que ver, si suben, si bajan, las personas, perdón, se fijan en internet y vienen para consultar por un número, de una DIL, de 2000, ya lo vamos a ver, pero quiero que ustedes sepan en esta instancia cuáles son todos los mecanismos, todos los métodos que tenemos para hacer diagnóstico de sífilis, tanto de la enfermedad como el diagnóstico de la plural. La principal de la medicina es la clínica, lo que te relata el paciente, lo que nosotros vemos, si es que hay lesiones, ¿sí? Cualquier tipo de lesión, ya conocemos las lesiones que nos tienen que hacer sospechar que esta persona tenga sífilis. Pero también hemos dicho recién que hay latencias en donde la persona no tiene síntomas. Entonces ahí tenemos los diagnósticos de la microbiología que son directos y son indirectos. Dentro de los diagnósticos directos, ¿sí? Cuando hablamos de diagnóstico directo, hablamos de ver la bacteria o una parte de ella. Eso vale para todas las enfermedades infecciosas. Y los diagnósticos indirectos es realizar un diagnóstico de una cierta enfermedad infecciosa, midiendo o detectando una respuesta inmunológica por parte de esa persona hacia ese microorganismo. En este caso es una bacteria, pero también puede ser un parásito, un virus o no. Entonces aquí, y me voy a detener un poquito en el cuadrito, quiero aclarar que estos cuadritos que van a ver con letras celestes como el título de la tabla, es bibliografía propia de la carrera de medicina de segundo año, de donde damos unas clases parecidas a eso. Así que agradezco que me hayan prestado mis compañeros de la materia. Para hacer diagnóstico de sífilis, como les he dicho hace ratito, tenemos diagnóstico directo e indirecto. El diagnóstico directo es ver la bacteria, que se hace en esta enfermedad a través de una técnica que se llama microscopía de campo oscuro. Vamos, ya les voy a mostrar cómo es y cómo se ve. Y el diagnóstico indirecto son métodos en donde no se ve la bacteria, pero sí la respuesta inmunitaria serológica del suero, serológica del paciente.
en donde vamos a tener un diagnóstico directo no treponémico, en donde la conocida por nuestro medio es la DDFL, y las pruebas treponémicas, que son las que conocemos también, que es la segunda ahí en la lista de la FTA-ABS. Ahora bien, antes de seguir, ¿qué significa que el diagnóstico sea indirecto, no treponémico o treponémico? La BDFL que nosotros usamos, que es la más usada, la que se solicita a las embarazadas o a todo aquel que pide el estudio de sangre, es un estudio que es altamente orientador para diagnosticar sífilis, pero no es específico. ¿Qué significa esto? Que la persona que presenta en sangre una BDFL reactiva puede estar cursando una sífilis en un gran porcentaje. Es un porcentaje que no se puede medir, por lo menos no está medido, porque le creen todos los que no la tienen a pesar de tener la BDFL. Pero en nuestro medio de salud, una BDFL positiva en un paciente que consulta en un servicio de atención médico tiene que ser tratado, porque no debemos perder esa oportunidad. No es específica, ya lo vamos a ver por qué, y puede ser también indicadora de otras patologías que no van a entrar en esta clase, que tienen que ver con enfermedades de los tejidos del colágeno. Por otro lado, tenemos las pruebas treponémicas que sí son específicas, ¿sí? Que deben ser realizadas a todos los pacientes que presentan una prueba no treponémica, pero no necesariamente de urgencia, sino en un segundo tiempo, cuando vuelve el control, cuando vuelve a recibir otro tratamiento o se lo cita, porque lo que nosotros tenemos que hacer con la DDRL, que es el primer estudio y que es sencillo de hacer y que es sencillo de interpretar, es tratar al paciente y a sus parejas sexuales, muy importante en el embarazo, muy importante en todo, pero nosotros cuando tratamos a una mujer embarazada, no solamente estamos tratando a la embarazada, sino estamos también tratando y evitando la enfermedad en el feto por nacer. Entonces, es muy importante tratar la persona y recitarle el control, citar a sus parejas sexuales, ofrecer tratamiento, explicar la importancia del tratamiento y en un segundo tiempo solicitar un estudio específico. Ahora les voy a explicar por qué. Hay hospitales, laboratorios médicos que lo hacen al mismo tiempo, pero en general no es el caso de la atención primaria. Bien, en una sola imagen les muestro lo que es la microscopía de campo oscuro. Es una técnica que en algunos hospitales se hace. Necesitamos tener un operador entrenado para hacerla. Es un método de diagnóstico directo, por lo tanto, tiene que haber una lesión activa que nos evoque que sea un chancro sifilítico. Las otras lesiones de la sífilis secundaria no son lesiones abiertas en general, a no ser que sean condilomas planos, pero generalmente esto se hace directamente, la toma de la muestra desde un chancro sifilítico. Se usa para hacer diagnóstico de sífilis primaria, ¿sí? Es una técnica bastante rápida, pero también se necesita un operador entrenado. Se hace con un microscopio que tiene un filtro de campo oscuro, en donde el operador, además de generar un espacio oscuro cubriéndose con una tela oscura para poder ver la refrigencia y el movimiento de la bacteria, se ve es una bacteria espirilada, entonces se la ve móvil, moviéndose a lo largo del vidrio del portaobjeto y a su vez sobre su eje. Y la lesión tiene que ser tomada y procesada en el mismo momento para poder ser observada, porque esta bacteria es muy lábil y no sobrevive a los cambios de temperatura, no sobrevive a la luz que tenemos de los focos de cualquier lugar, no sobrevive a la desecación. Este es el método directo. No es muy común hacerlo, pero sí hay personas entrenadas que lo pueden hacer. Dentro de las pruebas no treponémicas, la BDFL, la que nosotros
nos importa porque han visto que hay otras, pero la que se hace en nuestro medio, yo voy a detener aquí, voy a hablar más despacio para que ustedes también sepan qué significa. Porque muchas veces a nosotros nos traen el estudio, pero no nos explican qué significa desde el fundamento de la técnica. BRFL significa Behavioral Disease Research Laboratorio. Es una sigla en inglés que significa que es como un estudio general de enfermedades venéreas en el laboratorio. ¿Sí? No es una prueba que sea puntualmente para sífilis y treponémica, porque no mide la presencia de la bacteria, sino que mide la presencia de flaginas plasmáticas, que son una mezcla de anticuerpos contra tejidos que ha dañado o que se están dañando por la presencia de esta bacteria en los mismos. O sea, ¿qué significa? Que cuando hay actividad inflamatoria de la sífilis, porque no solamente produce inflamación en la piel que nosotros vemos, sino produce inflamación en otro tipo de tejidos, piel, muchas gracias, tejidos blandos, ganglios, ¿sí? Inflama las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces, esos anticuerpos que se depositan en las zonas de inflamación producidos por una reacción inmunitaria que la persona tiene, son reacciones plasmáticas que se pueden medir en sangre. Este estudio no es específico, ¿sí? Por lo tanto, si una persona tiene una BRCA negativa, no va a tener sífilis, pero si tiene una BRCA reactiva, puede tener sífilis y puede tener otras enfermedades también, pero siempre que confirman en un segundo tiempo con una prueba treponémica. Y me voy a detener aquí con un pequeño cuadrito para preguntarles si he sido clara en mi explicación o que si necesitan aclarar algún punto. ¿No hay nada que necesite ser aclarado aquí? Muy bien. En este cuadrito que les he puesto cortito, les resumo lo que he dicho antes, en donde si a una persona se le pide una BRCL y esa BRCL es no reactiva, se descarta la infección. Esa persona no tiene sífilis. Pero si tiene una BRCL reactiva, significa que hay una infección y por lo tanto hay que tratarla y al mismo tiempo hay que pedirle una prueba treponémica. Todo esto explicado a una persona que no ha consultado antes, que no es el segundo control, es una persona que viene, una embarazada, un joven, una pareja, lo que sea, a solicitar o a pedir, o en un estudio de rutina o en un embarazo se ha pedido y no tiene antecedentes de una consulta hace poco tiempo de lo mismo. ¿Sí? Bien, seguimos con lo mismo. ¿Cómo sabemos cuando tenemos la BDCR? ¿Cómo se mide? ¿Qué significa este reactivo? ¿Cómo se cuantifica? Porque la medicina tenemos casi todo se cuantifica y no lo hacemos todos, sino que nos ayuda a comprender en dónde estamos parados, cómo tenemos que seguir los controles. Nada se innova, todo está escrito y todo está protocolizado. Se cuantifica mediante un título y el título es un indicador del estado de la enfermedad. Ustedes les va a sonar cuando, por ejemplo, la BDFL que se informa es cualitativa. No nos sirve en ningún medio, no sé doctor por qué se sigue pidiendo una BDFL cualitativa en nuestro medio. La cualitativa es de calidad, positivo o negativo. No nos sirve de nada, lo he preguntado, hay cosas que llevan mucho tiempo para que cambien,
Pero cuando nosotros decimos BDFL cualitativa, es positivo o negativo. Para lo negativo nos sirve, para lo positivo no nos sirve, porque hay que volver a pinchar a esa persona para una cita más ese día o la semana siguiente para poder cuantificar. Entonces, se opera una BDFL cuantitativa que nos va a titular esa cantidad de anticuerpos. Y esos anticuerpos titulados, sí, nos llevan al famoso TILs o diluciones, que me encanta, ¿sí? Explicar esta parte. Los títulos, estas diluciones, no se hacen al azar ni se hacen arbitrariamente y caprichosamente, sino esa sangre estudiada en donde hay anticuerpos para medir, llamamos los anticuerpos, se va diluyendo, ¿sí? Y si se siguen encontrando anticuerpos en la sangre diluida, se diluye más, se diluye más, se diluye más, y se siguen encontrando, se informa, ¿sí? La cantidad de diluciones. El número que se informe la cantidad de diluciones es la última dilución en donde se ha podido detectar el anticuerpo, y puede ser un DILS o de suero propio, se dice, 2, 4, 8, ¿sí? Siempre en múltiplo, 16, 32, 64, y podemos llegar así hasta mucho más, aunque los bioquímicos, hablando con los bioquímicos, te dicen que por ahí no es necesario, a veces, o sea, con el 12 es suficiente, es alto, pero sí hemos tenido pacientes muy sintomáticos con BDFLs más altos, ¿sí? En general, una sífilis activa es aquella con una BDFL de 32 o más, pero en nuestro sistema de salud, y esto es personal, doctor, yo trato en exceso y peco en exceso en el tratamiento, si mi única oportunidad, si el paciente es del interior, si la mujer está embarazada, o lo que sea, que tiene una BDFL de 8 o de 16, que no significa que no vaya a llegar a 32 en un futuro, la trato oportunamente y lo siento, ¿sí? Pero la bibliografía, los libros en los que uno consulta, te nombra como significativa una dilución por encima de 32 o más. Pero nosotros tenemos que alcanzar y tomar la oportunidad de tratar a todas las personas con BDFLs activas que no resisten un tratamiento previo, ¿sí? Estas pruebas, y esto es muy importante, no siempre negativizan cuando la persona resuelve la infección. Y esto es muy importante de aclarar. Es lo que le digo a mis pacientes. Yo te voy a tratar hoy con una dosis, ya vamos a ver con cuántas, pero el laboratorio no va a cambiar en el tiempo, sí te vas a curar, pero te pido que no te repitas el laboratorio hasta que yo te lo indique, porque el laboratorio se mantiene, estas diluciones, esta BDFL, se va a mantener reactiva con títulos 2, 4, 8 por un tiempo y no quiero que te asustes. Y creo que ese es el mensaje, una vez comprendido esto, que tenemos que transmitir para evitar reconsultas, retratamientos y muchos laboratorios que no son necesarios, porque ya vamos a ver que es muy simple esto hacia el final con el tratamiento y el control. Generalmente una persona con la infección ya resuelta queda con una prueba no treponética reactiva con un título bajito. ¿Qué es un título bajito? 4, 2, 1. Una persona tratada adecuadamente para sífilis, que tenía una BDFL en 512, en 32, en 256, que persista a los 8 semanas, a los 6 meses con una BDFL de 4, implica que sea curada. Pero ese título se puede mantener detectable por mucho tiempo. Y cuando hablo de mucho tiempo, puedo hablar de años. Así. Y esto a veces, el desconocimiento de esta situación genera mucha angustia en los pacientes porque no reciben la información adecuada. Doctora Araceli, hola, Sí, soy hola. Nora Vigarra. Y Hola. ¿cómo estás? Hace poquito me ha tocado un
un caso clínico, digamos, de un bebito de 1 o 2 meses, no recuerdo bien, pero el papá y la mamá tenían positivo para la sífilis, a la mamá sí se le había hecho el tratamiento y al papá también. Nace el bebito y bueno, traen el resultado de una dilución, digamos. Entonces, yo lo he controlado, por ahí asumía como que puede ser el pasaje de anticuerpos de la mamá. El chiquito bien, solo que después ha hecho una reacción como en una mascarita, como un antifaz de una dermatitis. Entonces lo he tratado con una crema hidratante y te he mandado a vos, así que seguramente ya va a llegar el chiquito. Le he pedido la ecografía cerebral, el neurodesarrollo, crecimiento, todo espectacular, pero también había mucha incertidumbre desde la parte de los papás. Y bueno, ellos estaban así con la duda. eh, yo le he mandado así con la derivación. No le he pedido otros estudios como la radiografía de los huesos largos, pero sí que te vean a vos. Bueno, gracias Norita, Ah, gracias por bien. escucharte, lindo Pero, escucharte a través de este medio, pero es muy ajá, importante tu sí. consulta y la voy a aclarar. Mm, Cuando se detecta una sífilis en el embarazo, ¿sí? Hay que tratar a la embarazada y a la pareja según los criterios que vamos a ver en la próxima diapositiva, cuando nos toque el tratamiento. Pero esa mamá tratada, ¿sí? Cuando tenga su bebé, el bebé igualmente debe ser evaluado así en esta condición. Pedir una BDSL, preguntarle a la mamá el tratamiento si ha sido adecuado o no. La BDSL que tenía tu paciente de 1 a nosotros nos sirve porque no es otra cosa que la representación de la BDSL de la madre en sangre, que seguramente la madre debe haber tenido 1 o 2 en sangre. Y hay que hacerle los estudios de rutina del recién nacido, ¿sí? Y hasta los 3 primeros meses de vida. Hay situaciones en las cuales se requiere una dosis de penicilina en el recién nacido, que puede ser intramuscular para evitar la internación cuando no hay signos clínicos de una sífilis congénita clínica, una BDRL que es igual a la de la madre, y cuando el laboratorio de sangre, sí, que debe incluir transaminasas, es normal. Acordándonos que a la embarazada el tratamiento con penicilina debe ser sin solvente indoloro porque reduce la lidocaína, reduce las unidades útiles de penicilina, entonces pues, nosotros tenemos que asegurarnos que todo el tratamiento que va a recibir la embarazada también le llegue al bebé. Y aquí quiero hacer una aclaración farmacológica. Nosotros tenemos una persona no embarazada, no estoy embarazada, yo tengo un tejido blando, un tejido duro, óseo, tengo mis líquidos, mi sangre y todos los líquidos. La mujer embarazada tiene esos tejidos por 2 y también tiene otras 2 compartimentos más que es líquido amniótico y placenta. Por lo tanto, la concentración de la penicilina nos tenemos que asegurar que sea la adecuada. Por eso también es la premisa de no solvente indoloro para asegurarnos que toda la medicación inyectada a la mamá trasplase el placenta y pueda ser tratado el niño. Espero haber respondido tu pregunta y después podemos mandar a través de OCDE los algoritmos nacionales que son muy cortitos y muy de fácil lectura, actualizado de cómo es el seguimiento de la mamá y el bebé recién nacido cuando la mamá tiene el antecedente de haber tenido sífilis. Sí, Araceli me ha aclarado todas las dudas y también nosotros nos seguimos de un algoritmo y, por ejemplo, hay muchos bebitos que nacen en la maternidad de nuestro hospital de Fernández, que son de domicilios súper alejados, en medio rural, muy monte, digamos. Entonces, cuando la mamá es positiva, el bebito también, nosotros le hacemos la penicilina y lo mandamos con una referencia para seguir con los estudios, digamos. Perfecto, es como se debe hacer y te agradezco mucho tu aporte.
y después les vamos a mandar el Mi Plus actualizado, que es actualizado de este año. Para tener en cuenta, Nora y todos los que están conectados del otro lado, el criterio de cura de la sífilis en un paciente adulto, en un paciente que tratamos, es el descenso de 4 divisiones, ¿sí? De esos números que vemos, pero que hagan de manera descendente en 6 meses después del tratamiento. O sea, nosotros lo comenzamos a tratar 1 de junio y hacemos 1 de junio, 8 de junio, 15 de junio. A partir de ese 15 de junio, sabemos que la efectiva del tratamiento la vamos a poder ver de aquí a 6 meses con consejería, pero lo podemos ir chequeando, ¿sí? Durante esos meses, sobre todo si está embarazada, porque la embarazada en 6 meses ya tuvo el hijo, ya se fue, ya vino, ya está embarazada de otro niño. Ya vamos a ver cómo se hace este control. Pero si esa persona persiste con un DILS, con 2 DILS, o sea, y ha bajado 4 diluciones, se considera una infección resuelta. Siempre con consejería sobre los cuidados en las relaciones sexuales. Aquí les tengo un ejemplo que lo voy a repetir más tarde, en donde, ¿cómo sería? En 6 meses posteriores al tratamiento, ¿sí? 2 cuadros de ejemplo de tratamiento efectivo y de tratamiento no efectivo, contando en una tablita, que la podemos tener, porque mental a nosotros no nos sirve, a veces nos olvidamos, yo me olvido de todo. ¿Cómo tenemos que contar luego de 6 meses las diluciones que baja esa persona? En un tratamiento efectivo hacia la izquierda y un tratamiento no efectivo hacia la derecha. Pero esto, si lo vamos a hacer así, tiene que ser medido después de 6 meses de terminado el tratamiento. Después lo vuelvo a poner así, que ahora lo saco. Finalmente, las pruebas telefonéticas, que la FTA-ABS, la TPPA y el test rápido. Y para que tengamos en cuenta, son pruebas que miden la presencia del anticuerpo específico. Cuando digo específico, es para sífilis, es de sífilis, ¿sí? Que son una mezcla de IgM o de IgG, o sea, entendiendo como IgM reciente, infección aguda, o IgG más pasada en el tiempo, y que se hace la determinación junta, en realidad, que son anticuerpos dirigidos contra la presencia del reponemos pálido, ¿sí? Una vez en la vida, la primera vez en la vida que entremos en contacto con esta bacteria, se van a producir estos anticuerpos en el tiempo, primero los IgM, después los IgG, y van a persistir en el tiempo y durante toda la vida, ¿sí? Estos anticuerpos. Las pruebas reactivas pueden durar muchos años y solamente son efectivas cuando se detectan por primera vez. El título de anticuerpos específicos no tiene utilidad clínica. ¿Qué significa? Que si en enero de este año hicimos un diagnóstico por primera vez de sífilis a una persona X, sana previa, con PDR positiva y FTA reactiva, la tratamos. En junio pudimos documentar el descenso de la BDRL de una manera adecuada, con tratamiento adecuado, y en septiembre lo volvemos a pedir, en octubre hacemos ahora una FTA y nos sale positiva, no significa que el paciente tiene sífilis, porque es una prueba para confirmar la primera infección, para poder decir que la BDRL que tenía el paciente era atribuida por la sífilis, porque hay otros motivos de BDRL que pueden ser reactivas en ausencia de FTA positivo. ¿Cuáles son los métodos utilizados? En nuestro medio, FTA-ABS, y en la parte privada lo podemos también encontrar como el ELISA. Y aquí es donde saldrá. Ustedes ven que la último escrito dice métodos rápidos. Los métodos rápidos que se hacen, el fingerprint, en las UPA o en las campañas, tienen este fundamento. Es un fundamento de anticuerpos, sí, propios, anticuerpos específicos para la sífilis. Por lo tanto, es un método de screening, un método de buscar a la persona, ¿sí? Esta persona con este estudio positivo
le tenemos que pedir una BFL y a su vez tratarla, o lo más importante, lo que yo hago, recomiendo es, una persona con una FTA positiva, que puede ser por un método rápido, lo que se le pregunta es si han tratado por la sífilis, sabe de qué es la enfermedad, si ha tratado con pareja, y si desconoce o no podemos documentar tratamiento, lo pasamos al algoritmo anterior de VDFL y tratamiento. Bien, un ejemplo en una misma persona de cómo pueden variar, ¿sí?, la documentación de los títulos de los estudios treponémicos y no treponémicos. Una persona que nunca ha tenido y que no tiene, hay alguien que quiere entrar, que no tiene VDFL, una persona sana, va a tener una VDFL no reactiva y una FTA no reactiva. Nunca tuvo. Tienes. Una persona con una enfermedad activa, ¿sí?, que tiene sífilis, que ha consultado, que tiene un chancro, que ha tenido síntomas, o una embarazada que por un research de laboratorio que es obligatorio tiene una que puede estar enferma, vamos a tener una VDFL reactiva, una FTA reactiva, y esa VDFL la tenemos que titular, como la acabamos de ver anteriormente, y la debemos tratar a esa persona para documentar en el individuo siguiente que está curado. Y esa cara de incertidumbre del curado no es aleatoria, es porque el curado muchas veces se cura, pero sigue teniendo la FTA activa y una VDFL de 1, de 2, de 4, doctor, y viene. Ustedes me han dicho que me he curado, pero tengo ese positivo y a mí no me baja cero, me sigue pasando. Y esa persona, porque no ha podido tener una implicación, o porque ha faltado esa información, se ha hecho una VDFL con FTA. En enero, el 15, el 28, el febrero, el 2, el no sé qué, y así llega hasta abril, que consigue un infectólogo en Santiago, no porque seamos chetos, sino porque son pocos, y viene con 10.000 pinchazos, un montón de estudios, hasta que le explicamos esto y le decimos, está curado con una VDFL 4, 2, 1, porque ha sido efectivo y adecuado, y la FTAB va a persistir en el tiempo, por lo tanto no hay que pedirla. Entonces, en este paciente hay que hacer consejería, siempre hay que hacer, pero en este paciente hay que hacer consejería para que no llegue al individuo siguiente triste, que se reinfecta, ¿sí?, con la VDFL 9 veces nuevamente reactiva, que se puede volver a titular, en donde tiene síntomas de una nueva infección, con todos los antecedentes anteriores, sabiendo que desde la primera infección, la FTA, va a venir reactiva quizás para siempre, ¿sí? Así que esto lo dejo aquí clarito, y que la que grababa esta clase para que ustedes lo puedan chequear la cantidad de veces que sea necesario. Quiero hacer una pregunta como experiencia personal y que me crea mi duda. Yo los llamo a estas VDFL bajitas, 1 en 4, 1 en 8, cicatriz serológica, ¿sí? En tu experiencia personal, ¿las ves de por vida? ¿Las ves cuánto tiempo? En general, la cicatriz serológica, siempre la cicatriz serológica se la considera desde 4 para abajo, 4, 2 y 1, o de suero puro, y generalmente duran hasta 2 o 3 años. Entre 2 y 3 años de tratamiento es lo que puede durar. Siempre depende de la persona, siempre depende, por lo tanto, si uno no ha tenido nuevos síntomas o se sigue haciendo VDFL porque cambió de pareja, porque está embarazada, pero persiste esa VDFL de 2, no hay que asustarse y hay que transmitir que no se tiene que asustar a la persona, porque, por ejemplo, a ver, se ha tratado, se ha curado, se ha embarazado a fin de año, le han pedido en los estudios, tiene una VDFL 2, y me has hecho una cara, doctor, ahí lo vemos, no me pasa nada, se ha curado, le hacemos un estudio porque está embarazada y salga que tiene una VDFL 2.
pero se documenta en su UPA, porque para eso estamos hablando aquí, UPA o Hospitales del Interior, que tiene todos esos datos por su sistema del CISE a la paciente. Si se ha tratado unos meses antes, listo, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque dentro de unos meses le vamos a pedir de vuelta, porque son 2 BDFLs en el embarazo y una hacia el egreso antes del egreso de la maternidad. Pero tener en claro este concepto nos ayuda muchísimas veces a dar un tratamiento oportuno. Y lo oportuno no solamente es tratar entonces también de saber a quién no vamos a tratar más. ¿Cuántos pacientes en su medio vienen con 6, 9, 12? Yo he visto 9 pinchazos semanales porque saber del no cambia. Y las personas que no trabajan en nuestro medio, que no tienen esta formación porque no viven esto, lo van a leer en un Google, en TikTok, como me dicen a mí, que ven videos en TikTok, los pacientes, y no tienen nada en claro. Al contrario, se asustan de la información disponible, y a veces es una información que puede generar más dudas que certezas. Bien, ¿cómo se trata? Van a ver qué simple que es. Tomen nota, no es que ustedes no lo saben, sino que a veces uno peca en exceso. El único tratamiento recomendado para la sífilis es la penicilina G-benzatínica, ¿sí? Siempre hablamos de los adultos aquí, que la dosis va a ser 2.400.000, pero también con el doctor Cristian tenemos casos pediátricos en donde nosotros calculamos la dosis por peso, cuya indicación va a variar según el estadio clínico. Sífilis primaria, chancro, estamos viendo el chancro. Secundaria y latente temprana. Eso todo significa menos de un año. O sea, no tiene hace 2 meses, hace 3 meses, hace 6 meses, hace 9 meses, pero todo menos de un año. ¿Sí? Secundaria y latente temprana es todo menos de un año. Una dosis de penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, es el tratamiento indicado. Y la persona se cura. Me detengo y hago silencio porque hace poco tiempo atrás yo he dado una clase a las licenciadas obstétricas de Capital y Banda, y cuando les decía esto se quedaba como medio en silencio porque tenemos como la idea de que para todo el mundo son 3 dosis de penicilina como mínimo, y en realidad si en sus medios de trabajo pueden documentar que, por ejemplo, en enero tenía una BDFL negativa y ahora en octubre la tiene positiva, por lo menos de 10 meses tiene esa BDFL, podemos tomar el tratamiento como una temprana, ¿sí? O latente temprana, y tratarla. O si tenemos el chancro, ¿sí? En donde la BDFL a veces no va a estar presente, porque la lesión del chancro primario a veces dura poco tiempo, menos de 30 días, donde todavía los anticuerpos no son dosables, se tiene que tratar con una dosis y nada más. Y no existe por las dudas, no existe, es una dosis y el paciente se cura. Sífilis de duración desconocida. El paciente trabajaba en el norte, ha venido con esas lesiones, no tiene idea de nada, no habla español, no sé, no sabemos. Es latente, tardía, no tenemos documentación, se ha mudado, el motivo que ustedes quieran, y no podemos documentar que tenga esa serología menos de un año. Se trata con 3 dosis de penicilina, 2.400.000 unidades con intervalos de una semana entre cada dosis. Y tratar de hacer cumplir esa dosis semanal y documentarla. ¿Sí? Y con eso el paciente se cura. ¿Sí? Y la sífilis terciaria, que esa queda ya para un tercer nivel por las afecciones que tiene, cardíacas y neurológicas, se trata de una manera diferente con penicilina G sódica endovenosa. Este dato siguiente me parece muy importante. Repito que a mí es el que más me gusta dirigirme cuando doy este tipo de capacitación. El tratamiento se considera adecuado en la embarazada para la prevención de la sífilis congénita si se inicia 30 días antes del parto. Y eso es una norma que ha cambiado en los últimos años porque una premisa anterior era si terminaba un mes antes del parto.
Sin embargo, se ve que es efectivo hasta iniciado un mes antes del parto. Puede ser que el parto se adelante, que el bebé sea prematuro, todo eso se tiene que documentar, pero el tratamiento adecuado, tener esa información a los médicos que hacemos la atención de los recién nacidos, el tratamiento adecuado no sirve para tomar conductas posteriores con ese bebé recién nacido. ¿Cuándo se ha iniciado y cuántas veces se ha hecho el tratamiento y si se ha hecho adecuadamente? Y siempre recordar, cuando hacemos este tratamiento, el tratar a las parejas sexuales, porque se pueden reinfectar las personas, ¿sí? En el medio que están haciendo el tratamiento, porque la pareja o no sabe si se tiene que tratar o no le hemos dado esa información. Y también es muy importante a la persona que estamos tratando explicarle que es muy importante que la pareja se trate para no perpetuar la infección en el seno de la pareja. O parejas sexuales y que empieza a llamar por teléfono a todas las personas, que eso no está mal, que es la intimidad de la persona y que todos consulten. Muchas veces, en mi experiencia, que seguramente será de ustedes, el hombre es poco consultador. Y si le dicen que le van a poner una inyección, menos. Hay que explicarle muy bien a las personas para hacer consejería para que todos puedan acceder de una manera oportuna al tratamiento. Ahora les vuelvo a poner el cuadrito, pero agregando que para no generar tanta ansiedad y para las embarazadas, porque las embarazadas sí es importante esto, y para que el paciente entienda cómo tiene que hacer, si bien no vamos a esperar 6 meses hasta pedir el primer laboratorio, porque el paciente se va, cambia de provincia, se va a ir a otro lado, no sé qué, le decimos que vamos a ir chequeando y controlando el descenso de los títulos a partir de las 8 semanas, ¿sí?, de realizado el tratamiento. Ir documentando que esos títulos van bajando. Y en la embarazada esto es muy importante porque como es un tiempo muy corto en la vida de la embarazada, el embarazo, capaz que si le empezamos el tratamiento a los 5 meses, no vamos a esperar hasta los 11 meses a pedir el control, sino que le vamos a pedir a las 8 semanas y seguramente sale antes de la fecha probable del parto. ¿Estamos hasta aquí bien, doctor? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿Algunas dudas? me he cambiado drásticamente el tema, vuelvo, para que si tienen alguna duda, este es el momento de preguntar. Ahí dice. ¿El tratamiento se considera adecuado? Lo permiso. Ahora nos ponen tu pregunta, Doctor. doctor, si no ve nada. Ahí está. El tratamiento se considera adecuado en una embarazada si se realizó 3 dosis 30 días antes del parto, aunque una dosis ya se considera adecuado. Dependiendo, doctora Cortés, dependiendo de cómo estadifiquemos a esa persona, ¿sí? Si requiere una o requiere 3 dosis, adecuado sería si comienza un mes antes. ¿Por qué? La penicilina G benzandínica es una penicilina de depósito que tiene, en este caso, 2.400.000 unidades. Sabemos que empieza a hacer efecto a las 48 horas en sangre y su concentración más alta la hace a los 14 días. No significa que hay que empezar a actuar, significa que la concentración más alta. Entonces tenemos que asegurar que el tratamiento comience un mes antes del parto. En el caso de que requieran 3 dosis, ¿sí?, de penicilina, porque no podemos constatar que es una sífilis de menos de 1 año, y si es más vieja la sífilis, si es latente tardía, interpretamos en la medicina que puede haber más penetración de los tejidos de este problema que es más importante. Se indican 3 dosis porque a medida que se van colocando las dosis, esa concentración de antibiótico se mantiene estable, que hace un efecto de sumatoria y se llega al fin de ese embarazo, se llega al parto con una impregnación tanto de la mamá y del bebé de sus tejidos de penicilina que puedan controlar el daño en los tejidos producidos por el trépano.
pero creo que también es importante categorizar que si la embarazada tiene síntomas de sífilis primaria o de sífilis secundaria, la dosis adecuada es una. Sí, porque se lo puede documentar como antes de un año, temprano o primaria. Hay otra pregunta anterior. Vamos a empezar al principio. Claudia pregunta, ¿cuánto tiempo le va a salir bilis en la muestra de laboratorio y cuáles son los valores de curado y de reinfección? Bueno, a ver, te lo digo en general porque los valores numéricos yo no me guío porque eso puede variar de persona a persona. La BDRL se hace positiva en la persona a partir de la finalización de la sífilis primaria. La sífilis primaria dura alrededor de 30 a 45 días. Ahí se empiezan a producir los anticuerpos y esos anticuerpos que van a aparecer después en sangre como BDRL o FTA, inicialmente FTA y después no hay que pedirla más, se pueden hacer dosables a partir del día 30 o el día 45, todo depende de la persona. O sea, vos tienes lo que se llama la cero conversión, una BDRL positiva 4,832 contra la nada de antes de una BDRL negativa. Eso es una cero conversión. O sea que en la sífilis secundaria, o latente, sí la podemos encontrar. ¿Y cuáles son los valores de curado de infección? Yo no hablo de números porque los números son muy de la persona y muy particular de cada caso. Los valores de curado es cuando va bajando a las 8 semanas de finalizado el tratamiento adecuado las diluciones y cuando a los 6 meses podemos documentar el descenso de 4 diluciones, que está justo en la tabla que estamos viendo, por más que quede persistente 4, 2 o 1 BILS, nosotros documentamos la curación. Y la reinfección en ese paciente sería aquel que vuelve a tener una BDRL más alta que los anteriores, una vez documentada la curación. Una cosa para destacar también que me parece importante es el tema de intentar realizar la BDRL siempre en el mismo laboratorio. Siempre. Porque es un proceso bioquímico que es operador dependiente. Hay otra pregunta que dice BDRL no reactiva y FTA sin tratamiento. Con los años la BDRL puede negativizarse lo que sigue enfermo y contagiando. Divina tu pregunta, divina, y gracias por preguntar. Con los años la BDRL se puede negativizar, así es, y después puede volver a aparecer sin tratamiento. Pero puede ser que en un momento de la vida de esa persona tengamos una FTA reactiva con una BDRL no reactiva y la persona se pregunta qué significa. Ahí es muy importante preguntarle el antecedente del tratamiento. ¿Alguna vez te han tratado, te han puesto una penicilina o te han puesto 3? ¿Sabías que tenías sífilis? ¿No te han dicho alguna vez, has estado embarazada? Han hecho diagnóstico en otra historia clínica, si vive en otra provincia. Si el paciente recuerda, ¿sí?, que sí lo han tratado, esto es una cicatriz neurológica que va a quedar siempre. Pero si el paciente no recuerda el tratamiento, no recuerda las inyecciones, no recuerda nada, hay que tratarlo como una sífilis latente tardía, ¿sí? Porque esa BDRL, que ahora es negativa, pero con una FTA positiva, sin haber recibido tratamiento, en algún momento de su vida se puede reactivar. Divina tu pregunta. ¿Qué periodo comprende la sífilis latente y la tardía? Eso es muy de la persona, pero latente, temprana y latente tardía son que no tengan síntomas, ¿sí? Eso es latente, que no tenga síntomas. Y latente temprana es que no tenga síntomas, pero que podamos documentar una infección dentro del año de la consulta. Porque la historia clínica puede ser que tenía una BDRL negativa hace 6 meses, hace 9 meses, un embarazo anterior, muy importante. Por eso es tan importante documentar todo. Y la latente tardía es una BDRL positiva, ¿sí?
en donde, o indeterminada, en donde no sabemos y no tenemos cómo documentar si esto tiene menos de un año, por lo tanto, tenemos que considerar indeterminada o tardía. ¿Ha quedado clara la explicación? Espero que sí. Cualquier cosa al final seguimos. Volvemos a preguntar. Bueno, Norma, gracias por tu respuesta. Me quedo tranquila porque he podido transmitir bien el concepto. Bien, voy a sacar el chat para poder ver. Aquí en la exposición del tratamiento por VIH decidimos con el doctor Cristian también volver a los mitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Doctora, importante. ¿Sí? Sí, sí, sí. la doctora Cortés, te quería hacer una consulta porque no me quedó claro la pregunta, no me quedó clara la respuesta. Yo soy la que te pregunté si en una paciente embarazada que está indicado realizarle 3 dosis de penicilina, se considera apropiado para evitar o disminuir el riesgo de transmisión vertical si esa paciente finalizó el tratamiento de 3 dosis antes de los 30 días o ya con una se considera que disminuye considerablemente. Esa era la pregunta que hice hace un rato por escrito, pero no sé si se entendió o yo no entendí la respuesta. Mira, vuelvo a la plantilla porque no te entiendo Sí, bien la pregunta, porque no todas las embarazadas tienen indicación de 3 dosis. Entre dosis. Porque no sí, se... pero digo, en Ahora el sí, caso que sí tenga indicación, porque bien, es una BDRL y una treponémica que no se sabe desde bien, cuándo es positiva, más de un año. Tiene indicación de perfecto. 3 dosis. En este caso, la indicación, el tratamiento se considera adecuado, ¿sí? Si Sí, el tratamiento se comienza 30 días antes del parto. bien, Es con una que tenga una dosis, no, no porque el no, tratamiento es 3 dosis, pero si ha sí, iniciado 30 días antes del parto y se han hecho 3 dosis con el bien, intervalo de una semana en cada dosis, es adecuada. Ahora, puede llegar bien, al parto con un tratamiento no adecuado y es muy importante bien, decir tratamiento no adecuado para que a ese bebé tenemos que hacerle otras cosas, porque el bebé en el 70% de los casos de STORCH, los niños nacen aparentemente sanos. Ahora, el no adecuado no solamente implica el tratamiento no adecuado en la embarazada, no solamente implica el tratamiento de la mamá, sino también de su pareja. El bien, tratamiento adecuado es cuando se tratan las parejas, ¿sí? Y en la embarazada, ella, las dosis que le tengan que tocar 30 días antes del parto, porque hay que hacer que esa penicilina, esa molécula, haga efecto, impregne los tejidos y haga el efecto, y que también su pareja haya hecho el tratamiento. Entonces, bien, en ese paciente vamos a rotular adecuado o no adecuado, porque a nosotros nos cambian en el protocolo de manejo del recién nacido expuesto a sífilis, nos cambia el camino para tomar las conductas. bien, bien. O sea que la primera dosis, el día 1, 7 y 14, por ejemplo, prepartos ya se considera adecuado, porque Sí, la primera tiene que ser 30 días antes. exacto. Bien, Exacto, por eso es tan bien, importante, o sea, cuando llegamos al final, porque si hemos todos los 4 meses y hasta los 5 meses ha recibido todo el tratamiento, también igual a sí, ella y a su pareja, porque es muy bien, importante cumplir con con las serologías del embarazo. Vamos a suponer que esa embarazada recibe los tratamientos hasta el sexto mes, séptimo mes, y se controla, pero llega al final del parto, o sea, con las BDFL hechas bien en forma, pero en el ingreso a la maternidad tiene una BDFL que ha vuelto a subir a 16, vamos a suponer, o sea, a 32, no sé. O sea, documentamos como una pica en punta de vuelta a los títulos. Entonces hay que preguntar, además de volver a tratar con el recién nacido, tratamiento adecuado a su pareja. bien. Porque la embarazada te cumple todo. Tú sabes que te cumple todo, pero bueno, a veces la pareja hay que hacerla traer con la policía. Sí, Sí, tal cual, sí, tal cual. pero es la verdad. Bien, bueno, no me quiero abusar, pero te quiero hacer, antes de que pases HIV, en tu experiencia, ¿el fenómeno prosona se ve demasiado o no es tan
la realidad no es tanta. Vamos a aclarar el fenómeno prosona antes de para los otros. El Bien, fenómeno sí, prosona es un paciente que tiene sífilis, ¿sí? Clínica. Clínica, o un bebé, que yo es lo que más veo, que tienen el antecedente, que tiene o sea, la clínica, que por ejemplo, que vos sabes que no anda algo bien y que le pides una BDFL y que viene negativa, no reactiva, 0 de 10. Y vos ves la descamación de palmas, plantas, el eritema en el cuerpo, los nódulos, lo que sea, perdón, condilomas, y la BDFL viene negativa. El efecto Prosona es un falso resultado negativo en donde la BDFL no se puede hacer, no te da reactivo, porque hay tanto anticuerpo, tanta cantidad de anticuerpos circulando en sangre que no llega a ser el efecto bioquímico que buscamos, que es la aglutinación con el antígeno. O sea, el anticuerpo está, pero hay tanto que no se llega como a pegar, a aglutinar y no se puede leer. Por lo tanto, si no se lo puede leer, porque es un procedimiento operador dependiente, ¿sí? Puede darnos negativo. A mí me pasa, doctora, si bien no tengo un trabajo activo en la maternidad de la banda, que era mi lugar, tengo cada tanto, unos 2, 3 por año, tengo donde la mamá tiene sífilis, no ha estado adecuadamente tratada, no ha llegado al tratamiento oportuno, nace el bebé con lesiones clínicas, neumonía alba, descamación de planta alba, huesitos deformes, o sea, un montón de cosas, y la BDFL negativa, y pido volver a hacerla, diluyendo, avisando, por supuesto, y que pidiendo, yo soy muy activa en el laboratorio, diluir más en la sangre y encontramos la titulación de anticuerpos. Así que sí es bastante frecuente verlo y por ahí sospecharlo, como hay muchos síntomas, de decir, vuelvan a hacer, porque ese es el efecto Prosona. Gracias por la pregunta, porque no lo tenía aquí anotado, porque me parecía como demasiada información para una sola clase, pero lo hemos hecho por tu pregunta. muchas gracias. No sé. Vamos a seguir, no se cansen, por favor, que vengo súper entusiasmadas. Bueno, actualidad de tratamiento por el VIH va a ser lo último que voy a hablar, porque aquí también tengo un par de mitos, los vamos a hacer rápido, pero ¿por qué me interesaba esto? Para que ustedes puedan transmitirle a la comunidad que atienden. Porque si a usted, un paciente que viene con sífilis, embarazada, su marido, la angustia, como decía la doctora Nora Vizgaya, que después viene con la abuela, con un montón de cosas que generan todo un movimiento entendible, imagínense si el paciente tiene un diagnóstico de VIH y poco acceso a la información real y hablar con nosotros, y solamente puede acceder a lo que accede hoy todo el mundo, que es a Internet, que no es la información más segura. Entonces vamos a desjustificar aquí un par de mitos para que ustedes puedan hacer oportunamente la consejería, porque eso es importante, la consejería y, si se puede, el testeo periférico. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? No es lo mismo. Yo les voy a dejar aquí escrito, pero se los voy a decir. Vivir con VIH no es lo mismo tener SIDA. El virus del VIH es un virus que se adquiere, que hemos visto en las clases anteriores, por vía, generalmente, en más del 95% de los casos, por vía sexual. Y los pacientes que viven con el virus sí son personas que pueden estar sanas, que no tienen una enfermedad. Al principio de la enfermedad, en los primeros años, en los periodos de latencia, ¿sí? Hasta que con el pasar del tiempo, conviviendo con el virus, sin tener un diagnóstico o no haciendo el tratamiento, se debilita su sistema inmune y, por características propias del sistema inmune debilitado, empieza a presentar enfermedades que son poco frecuentes en un paciente inmunocompetente. Estas enfermedades producto por el descenso, por la caída de los linfocitos T, puntualmente de los linfocitos T CD4, en donde empiezan a producirse enfermedades directas del virus o por gérmenes oportunistas. No es lo mismo, un paciente puede
vivir y convivir con el virus y ser un paciente controlado, o tener una enfermedad avanzada, ¿sí? Y tener en el momento del diagnóstico, tener un diagnóstico de SIDA. El diagnóstico de SIDA, que significa síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, se hace por unas cuestiones numéricas, por cuantificando las defensas y cuantificando el virus, pero también haciendo diagnóstico de enfermedades que están en una lista que se llama enfermedades marcadoras de SIDA, en donde podemos, por la presencia de esas enfermedades, más el antecedente de la serología positiva, que puede ser reciente, y la cantidad de virus que tiene en la sangre, hacer un diagnóstico que esta infección la estamos haciendo, por ejemplo, en periodo SIDA, o que el paciente ha avanzado esa enfermedad a un estadio SIDA. Lamentablemente, en nuestro país, de los diagnósticos de VIH que se hacen en la parte pública, que es lo que se puede documentar, el 60% de esos diagnósticos se están haciendo en el periodo SIDA, o sea, llegamos tarde al diagnóstico por el poco acceso, por el no acceso, porque no se solicita el estudio, porque el paciente no se lo quiere hacer, porque no recibe la información adecuada, etc. Y en mi caso personal, estoy con las estadísticas porque en los lugares donde atiendo generalmente me llaman por diagnósticos nuevos que son en estadio SIDA. Cuando digo me llaman es por pacientes internados. El VIH es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGTBIQ+, negativo, porque sabemos de las clases anteriores que es una enfermedad de transmisión sexual en más del 95% de los casos. Sería muy incoherente pensar, ¿sí?, que solamente esta comunidad, además de estigmatizarla, ¿sí?, puede tener esta enfermedad, cuando en general las personas todas van a tener relaciones sexuales en su vida, ¿sí? Y lo que necesitamos saber es cómo se contagia y cómo se previene, ¿sí? No estigmatizando a las personas por sus elecciones sexuales o por su forma de vida, sino al contrario, ofreciéndoles la información y el acceso a las medidas de prevención y de protección. Los pacientes con VIH pueden detectarse por su apariencia física, ¿no? Porque esto también es otro estigma, ¿sí? Porque si bien una persona cuando no está sana y está enferma, aparenta enferma, no hay ninguna enfermedad tan puntual, hay algunas que sí, como la lepra, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, pero solamente por su apariencia física no podemos hacer seriamente diagnóstico médico de nada, ¿sí? Por la apariencia física de la persona, no estoy hablando de las lesiones. Entonces, y la mayoría de los pacientes que viven con el virus y adquieren y están con su tratamiento son personas totalmente sanas, que a mí no me gusta decirlo, hace muchos años que trabajo en esto, hace más de 20, tienen una vida normal. Decir vida normal, los pacientes preguntan si van a tener una vida normal, es algo que con los años he aprendido a que no me gusta esta palabra, porque la normalidad de uno no tiene nada que ver con la normalidad del otro. Entonces, si su vida normal es vivir de noche porque, no sé, es barman, y mi normalidad es levantarme todos los días a las 6 de la mañana porque llevo a mi hijo al colegio, son normalidades distintas en personas que pueden tener o no tener cosas. Por lo tanto, las personas que viven con VIH, que están controladas, y son personas sanas. Y no se puede hacer el diagnóstico por la apariencia. El VIH se transmite por cualquier contacto físico con un paciente. Ustedes saben que no, pero es importante recalcárselo a las personas que quieren acceder a esta información, porque la persona que viene con un diagnóstico nuevo de VIH en el consultorio viene muy angustiada y pregunta, ¿se siente culpable? ¿Sí? ¿Se siente culpable? No hay otras enfermedades que me pase a mí en consultorio en la que la persona se siente culpable por tener o no tener. Y esto tiene una culpa espantosa que uno trata de sacarle a la persona porque todavía hay mucho mito y creencia y mucha discriminación, cosa que debemos desterrar. Y las personas viven muy, muy angustiadas preguntando cuáles son los cuidados que hay que tener.
y para no transmitir esta enfermedad a sus seres queridos, a sus convivientes. Y es muy importante explicar que esta es una transmisión sexual, sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. Por lo tanto, los cuidados que hay que tener son en la vida común si uno tiene un lastimado importante donde hay sangre roja visible, que bueno, habitualmente no hay, toca la sangre, sino que hace, se cubre, se lava, no compartir jeringas si se usa, por ejemplo, insulina o se droga de manera endovenosa, no compartir, no hay que hacer tatuajes de manera casera, o las maquinitas de afeitar o los cepillos de dientes donde pueda haber moléculas de sangre, no hay que compartir, y enseñar cómo se debe lavar adecuadamente con agua caliente del caño o mucho más puntual, agua oxigenada, 10% que se compra muy barata en las farmacias, suficiente para limpiar cepillos de dientes y maquinitas de afeitar, pero en general son artículos de uso personal. Por lo tanto, se puede tomar mate, se puede besar, se puede abrazar, se puede conversar, se puede dormir, se puede hacer todo, ¿sí? Y eso es muy importante dejarlo claro para disminuir el nivel de angustia de la persona que viene a consultar. ¿El sexo oral evita la transmisión del VIH? No, porque tiene una transmisión sexual. Y a veces las personas creen o quieren creer que tener relaciones sexuales solamente orales, ¿sí? Va a evitar el contacto que no es la penetración vaginal o anal, y va a evitar transmisión o contagio de esta o de otra enfermedad de transmisión sexual, y esto tenemos que desmitificar y decir que no es así, para que quede claro, para que la persona que consulta o viene solicitando información también se considere empoderada y sepa cómo cuidarse y exigirle al otro que se cuide, ¿sí? Porque muchas veces puede formar este mito para evitar el uso del preservativo o por una cuestión, no sé, como más ligera en el sentido de que no usemos y que tampoco la persona, tanto hombre como mujer, sabe que puede exigir a su pareja el uso del método de Laffer. Porque en las relaciones sexuales orales también hay un intercambio de fluidos, ¿sí? Que pueden ser semen, fluido vaginal, si hay lesiones abiertas también, partículas de sangre. Por lo tanto, especificar que el sexo oral no evita la transmisión del VIH. Tener VIH es una sentencia de muerte. Antes, ¿sí? Cuando esta enfermedad no se sabía qué era lo que estaba pasando, desde el año 79, 78 hasta el 83, 84 más o menos, que recién se describe la enfermedad, porque es muy joven en nuestro medio, ¿sí? Y durante los primeros años, hasta el año, hasta el año 92, 95, donde surgen los primeros tratamientos de alta eficacia, que se llaman, porque antes había tratamiento, era una enfermedad de difícil manejo, ¿sí? En donde los pacientes se enfermaban y se morían por que no había tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es una creencia vieja que hoy en realidad no es así. Y uno puede chequear en la historia de esta enfermedad. Eso era antes. Hoy el tratamiento y el acceso al tratamiento, y lo puedo decir con toda autoridad, porque yo hace exactamente 20 años empecé en la ciencia de infectología y no es lo mismo en la actualidad con respecto al diagnóstico y al tratamiento y al acceso a la medicación. Eso ha cambiado durante los años. En un avance farmacéutico y de las comunidades, de las sociedades mundiales como las sociedades de infectología de los países, en donde el acceso oportuno, ¿sí? Que es desde el mismo momento que el paciente tiene el diagnóstico, hace que drásticamente la expectativa de vida aumenta, ¿sí? Y no es una sentencia de muerte, al contrario, el VIH, el virus VIH se transformó en una enfermedad crónica en la cual tienes que tener controles y tratamientos. Como con cualquier enfermedad crónica no transmisible, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, la que sea. La transmisión de VIH madre a hijo es inevitable, ¿no?
y nosotros somos un país en vías de desarrollo, en donde por los números que manejamos de salud, uno de los factores medibles es los diagnósticos neonatales de VIH-Sida, ¿sí? Porque no solamente nos mide que los niños cuántos niños van a tener VIH-Sida, sino la calidad de la atención del embarazo y de la madre en su periodo gestacional, porque mire eso, no es solamente un diagnóstico. Entonces, la respuesta es no. Una mamá controlada, con serología, con el laboratorio, con la consejería, diagnosticada oportunamente en el embarazo, porque es una estrategia pedir en nuestro medio VIH, VDFL, Chagas, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, para evitar la transmisión neonatal, o sea, intraútero y perinatal del bebé, y también tratar a la mamá, mejorarle la calidad de vida, porque estamos hablando puntualmente de VIH. Entonces, una estrategia es que hay que controlar a esa mamá, ¿sí? Para poder tratarla y que su bebé nazca sano. Si es que la mamá no tiene diagnóstico previo, si la mamá tiene diagnóstico previo de embarazarse en el embarazo anterior, ¿sí? Se programa el embarazo, se hace consejería, se sigue el tratamiento, se lo cambia dependiendo de lo que la paciente tome, eso es muy del especialista, y se programa el parto, ¿sí? Que el parto, hoy por hoy, con una paciente controlada, puede ser un parto vaginal controlado o una cesárea que todos conocemos, pero también puede ser controlado. En mi caso, yo tengo pacientes que ya son madres o van a ser madres que antes eran mis pacientes pediátricas, o sea, y ahora han crecido, tienen 20, 22 años y están embarazadas y están controladas de toda la vida. Entonces yo a veces como abuela de esos chicos, me considero una abuela joven, porque las veo a esas mamás de toda la vida, de hace 14 años que trabajo aquí. Y en el caso de diagnósticos nuevos, se actúa en consecuencia, se deriva a la paciente a un consultorio que puede ser de alto riesgo o no, y puede seguir controlándose con su UPA y con el infectólogo del hospital, el cual es derivado por corredor, y puede acceder rápidamente a los controles del tratamiento. Una vez que se programa el parto, ¿sí? De la forma que sea que se programa, si es parto natural o cesárea, todo en mi mundo ideal, en el mundo real, todo es controlado. La mamá llega con la medicación al hospital, se pone la medicación, nace el niño con un niño, temprano 2 meses. Se les da los jarabes y acceden al tratamiento. Y el control del niño termina cuando el niño nace sanito a los 18 meses de vida. Y todo está protocolizado, y en uno de los hospitales donde lo hago es aquí. En el otro es el hospital Mama Trula, pero con muchas menos, o sea, voy menos días. La norma sanitaria mundial es reducir la tasa de transmisión del VIH neonatal a menos del 2%, ¿sí? Cuando se hace adecuadamente el control y seguimiento de la embarazada y de todo lo que es la situación perinatal, esa tasa se puede lograr. En cambio, una mamá que tiene diagnóstico, tratamiento y que ha llegado al parto sin diagnóstico, sin controles, puede tener una tasa de transmisión a su hijo de hasta el 60%. Por supuesto, en Argentina todavía se suprime la lactancia, así que es muy importante no solamente controlar ese parto, sino que también controlar, suprimir la lactancia y ofrecerle, ¿sí?, un suplemento de leche maternizada, de fórmula de inicio a esa mamá, porque tenemos que asegurar la alimentación de ese niño, la proveniente de salud previo diagnóstico nuestro y carga en el sistema nacional. Y le aseguramos 6 meses de leche de fórmula maternizada, y se suprime la lactancia de manera farmacológica en los lugares en donde nacen. Yo les pido que si ustedes tienen una embarazada donde le hacen un diagnóstico con VIH, la deriven oportunamente, porque la embarazada, como para todo, es prioridad en la atención, el resultado del diagnóstico, etc. Siempre, y explicarme que
amo, porque este cable para mí es lo más completo que hay desde el punto de vista infectológico. Yo lo amo y siguiendo ahí nadie se confunde. Solicitar al embarazo de las serologías siempre, recordando que si la mamá es VIH negativa en el embarazo, en el periparto y después a la externación de la maternidad, seguir aconsejando que durante la lactancia, si cambio de pareja, o si su pareja no se cuida, volver a solicitarle serologías, porque sí tenemos muchos casos descritos en la bibliografía y en nuestros medios de infecciones postnatales a través de leche materna. La mamá se contagia posterior al parto y transmite, si está dando de mamá, transmite a su hijito por leche materna. Y sí tenemos casos que generalmente son los que detectamos más tardíamente. ¿Cómo es el tratamiento del VIH? Ya estamos terminando, gracias por seguir conectados. El tratamiento antirretroviral inhibe la replicación del virus, lo hace dormir, le inhibe la fábrica del virus, se mete a las células humanas, fabrica nuevos virus y rompe las células, ¿sí? Eso es el tratamiento, y el tratamiento lo que hace es dirigir de alguna manera una fase inhibitoria en donde el virus no se puede dividir y se queda como quieto en los núcleos de las células sin generar ningún tipo de enfermedad ni de daño. El virus que no se multiplica no está en la sangre, no está en los tejidos, no está en el flujo vaginal, no está en el líquido seminal, no está en ningún lado, por lo tanto, no está en sangre, es indetectable en sangre, eso significa indetectable, y no produce enfermedad, que básicamente la enfermedad es la inflamación y las otras enfermedades asociadas. El único lugar, el único tejido humano en donde todavía no se puede controlar de todos modos totalmente la leche materna, y tampoco el bebé no es un ser humano con un sistema inmune competente que pueda destruir pocos virus que puedan ingresar por la leche materna, porque además no tiene ni acidez gástrica. Por lo tanto, seguimos suprimiendo la lactancia en nuestro país y en nuestra región. Cuando digo región, es todo América del Norte, América Central y América del Sur. El tratamiento es crónico. Significa que una vez que se empieza el tratamiento es necesario tomarlo toda la vida, ¿sí? Y es muy importante sacarse todas las dudas, preguntar todo, saber qué vas a hacer toda la vida, que puedes concentrarte tantas veces que sea necesario, cambiarlo si te hace mal, ¿sí? Y obtener toda la información que puedas en tu centro de atención. Antes, y muchos se quedan con ese concepto que no es así. Antes, que sí es cierto, antes pasaba, pero hoy no es así, había cóctel de tratamiento. Uy, tiene que tomar un cóctel. Yo he vivido una época en donde los pacientes tenían que tomar hasta 18 comprimidos por día. ¿Sí? Pero eso no existe más. A lo largo de los años, el tratamiento ha ido mejorando en su calidad, en su formulación, y hoy podemos hablar de un tratamiento simplificado que puede ser hasta 1 o 2 comprimidos al día en los pacientes que andan bien o que acceden al tratamiento y que no lo abandonan. Porque a medida que lo abandonan, y si eso falla, el siguiente tratamiento puede ser de más pastillas, pero nunca pasa de 3. 1 o 2 comprimidos al día es el tratamiento más común que podemos acceder en todo lo que es la parte pública y la parte privada, ¿sí? La parte pública tiene el tratamiento de una pastilla por día, mucho más accesible que la parte privada, diría yo, y solamente se hacen en jarabes en los niños, que son 3 jarabes. Entonces, en ese sentido, el tratamiento es engorroso y eso queda puntualmente para el especialista, que es mi caso, pero si no, el tratamiento es de una pastilla por día. Una vez que el paciente empieza a tomar, después de un año de tomar, ya no necesariamente tiene que venir el médico siempre, con que venga 2 veces al año, se hagan los estudios, controles, tratamientos, vacunas anuales, están perfectos, sin dejar de tomar ni un día las pastillas. Bien, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, no vamos a hablar de diagnóstico aquí muy en profundidad,
pero se hace por serologías, ustedes saben, se hace un ELISA o un test rápido, ¿sí? Obligatorio a las embarazadas, a aquellos que no embarazados es voluntario, es confidencial y es gratuito, y tanto que se haga el test rápido como el ELISA o la quimioluminiscencia de sangre que la hace el Ministerio de Salud, se derivan las muestras, se sacan todos los hospitales públicos. Si no sale relativo, desde sus centros de salud deben realizar la consejería y la derivación oportuna a infectología de los hospitales que he puesto ahí, porque necesitamos desde la especialidad continuar con otros controles de laboratorio que son más específicos y que requieren distintas autorizaciones provinciales y nacionales por ahora, aunque dentro de poco, dentro de 2 semanas, se empieza a procesar todo aquí en Santiago y vamos a tener mucho menos demora. Hay otras provincias en donde no estas tareas, estas atenciones no están limitadas al infectólogo, porque de hecho somos pocos en general, y lo hacen otros médicos que capacitamos, y sería buenísimo que a alguno del otro lado le interese. Bien, ¿cuándo se comienza el tratamiento para VIH? Luego del diagnóstico se deriva a un hospital, se hacen unos estudios y ese mismo día o al día siguiente se puede acceder al tratamiento y comenzar a tomarlo según la indicación médica. El tratamiento es voluntario. Tenemos que dar y el paciente tiene que recibir toda la información adecuada para que sepa lo importante que es tomar el tratamiento, ¿sí? Y lo importante que sea adherente a su tratamiento, o sea, no solamente tomarlo, sino que tomarlo bien. Es gratuito. En la parte pública, en las obras sociales, mediante una ley que es nacional y que adhieren todas las provincias, que es la 27.675, y en el caso de Santiago del Estero, la entrega puede ser mensual o bimensual de la medicación. Siempre aclaramos que el paciente del interior, que el paciente le cueste venir, porque muchos prefieren venir a buscarlo a Capital en vez de que se lo manden, y otros prefieren que se lo manden a los hospitales de su zona y lo van a buscar. Siempre entendiendo que todo lo que hablamos dentro del ámbito médico no es confidencial dentro del ámbito médico, pero sí para la afuera es confidencial. Uno no puede andar a decir, che, ¿a qué tipo de tratamiento para VIH Juan Pérez? Porque nosotros no sabemos si Juan Pérez quiere visibilizar su diagnóstico. Ya sé que ustedes lo saben, pero muchas veces esto pasa y las personas del interior viajan solamente para no develar su diagnóstico por todos los mitos y creencias que nos han advertido. Aquí les dejo y les va a quedar en esta plantilla el programa de VIH, ITS y hepatitis viral del Ministerio de Salud. Tienen los teléfonos de contacto, el mail y la dirección. Ellos son los que proveen la medicación, no lo proveen los hospitales. Después de varios intentos hemos fracasado, entre los hospitales lo proveen ellos con nuestras recetas, con nuestra carga en un sistema nacional, en donde controlamos también la dispensa y la adherencia al tratamiento, o sea, sabemos si se retiran todos los meses o no, y los controles en ese mismo sistema, los controles de sangre para ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento, y se encuentra en el Ministerio de Salud en el sector viejo. Hasta aquí era mi clase, que espero que le haya servido, doctor, que haya sido lo que usted esperaba que lea. La idea es que ustedes tengan más información y más clara para que la puedan transmitir, porque no dudo que todo esto lo saben, pero a veces es difícil encontrar las palabras o el modo de comunicar a la gente cuando estas enfermedades o estas situaciones tienen tanto mito y creencia en la opinión pública. La doctora Norma pregunta si existen efectos adversos en la medicación en el embarazo y el feto. Para VIH, no, doctora. Las normas de tratamiento antirretroviral, nosotros nos regimos, todas las provincias nos regimos por las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que algunas, ¿sí?, las toma de la Sociedad Argentina de Infectología. Si bien son las mismas personas las que las escriben, una es una sociedad privada y la otra es una institución pública nacional en la cual debe velar porque lo que indica tenga el acceso a todo el mundo. Los tratamientos de hoy, tenemos la suerte en nuestros últimos años, que creo que es más o menos desde la pandemia,
El mismo tratamiento de inicio para todas las personas es el mismo tratamiento que se da a la mujer embarazada porque no tiene reacciones adversas documentadas en el feto. ¿Sí? Ha habido estudios a lo largo de la última década en la cual se han podido evaluar y cuando el tratamiento sale al mercado y como una estrategia de salud pública, es porque en este caso embarazadas es totalmente seguro para la embarazada y su feto. Hoy por hoy podemos acceder a un tratamiento de una pastilla por día, ¿sí? Y los controles en la embarazada son prioridad, pero después de la embarazada tiene su bebé y continúa con los controles. Y la mamá embarazada tiene mucha angustia y mucha ansiedad por saber cómo va a controlar su bebé. Así que en ese caso, creo que no me equivoco en decir que soy la única de los médicos de Santiago que atiende niños y yo atiendo, un por privado les puedo pasar, yo atiendo los recién nacidos desde 4 a 7 días de vida en el hospital, en el sepsis, por esta causa. Hay un cartel ahí que no sé qué significa. Por esta causa, el sepsis recibe en el periodo neonatal bebés, ¿sí? que no han cumplido todavía los 30 días de vida para que yo los pueda atender y continuar con el tratamiento. ¿Por qué? Por esta causa, ¿sí? Si fuera otra causa neonatal, debe irse a su hospital que tenga neonatología. Pero por esta causa, un bebé sano, nacido después de VIH, recibe la atención de tratamiento en este hospital porque, bueno, tenemos pautado que así sea. Yo atiendo aquí en este hospital y en el hospital Mamá Tuya también. Bueno, gracias, doctora Norita y doctora Jerez y a todos los presentes que han estado. Esta clase va a quedar grabada junto con las otras y no duden de consultar por OCDE, porque cuando hacen la consulta por OCDE cualquiera de sus inquietudes, nos pasan las consultas en el hospital. Lo más importante es que le haya gustado al doctor, que esté contento. Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctora Sequeira, por su participación. Bueno, recordarles nuevamente que todo este tipo de charlas y todo este tipo de proyectos de extensión universitaria quedan grabados en el canal oficial del CEPSI, así que cualquier cosa, la gente que no haya podido ver la charla completa o que no haya podido ver parte de o haya entrado mucho más tarde, lo va a ver ya seguramente la semana que viene va a estar subida la charla en el canal del CEPSI y lo van a poder ver entero. Les agradezco a todos su presencia, quedamos a su disposición a través de la OCDE. Gracias por estar, porque estoy viendo que son las 11:21. Creo que para ustedes, para lo mejor, darles todo lo que uno les podía dar, no podíamos tomarnos menos tiempo, así que gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya está.